Después de perder a sus padres, la joven fue a trabajar como cuidadora de un empresario ciego, sin saber que él podía ver perfectamente y la observaba. Y cuando cayó la noche, Isabel Mendoza se despertó aquella noche de viernes por el sonido de una llamada telefónica. Al mirar el reloj, vio que ya eran las 10 de la noche. Sus padres debían haber regresado de la casa de campo hacía 2 horas. La voz al otro lado de la línea era desconocida y oficial. «Hola, ¿es usted hija de Miguel y Ana Mendoza?», escuchó decir. El corazón se le encogió, presintiendo una desgracia. «Sí, soy yo». «¿Qué ha pasado?», habla el teniente Vargas de la Policía de Tráfico. «Lo lamento mucho, pero sus padres han tenido un grave accidente en la autopista central». Las siguientes palabras las escuchó como si fueran a través de un velo. Una colisión frontal con un camión, muerte instantánea, la necesidad de acudir para el reconocimiento de los cuerpos. En un instante, la vida ordenada de estudiante de medicina de Isabel se derrumbó como un castillo de naipes. Los días siguientes pasaron en una niebla: el funeral, trámites burocráticos, reuniones con el notario. Isabel descubrió una dura verdad: sus padres le dejaron un apartamento, pero estaba hipotecado, y el seguro solo cubría una parte de la deuda. El dinero que quedaba apenas alcanzaba para 2 meses. «Pero papá siempre decía que nuestras finanzas estaban bien», pensaba Isabel mientras revisaba documentos en el dormitorio de sus padres. Pero la cruda realidad no dejaba lugar para ilusiones. Buscar trabajo resultó ser una pesadilla. Sin un título universitario, nadie quería contratarla para un puesto serio. En clínicas privadas pedían experiencia y en hospitales públicos ofrecían sueldos miserables como asistente de enfermería. «Lo siento, no tenemos vacantes para personas sin experiencia», volvió a escuchar Isabel en una clínica de élite. El administrador ni siquiera levantó la vista de su computadora. Al salir del edificio, Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. El dinero se acababa, iban a embargar el apartamento en un mes y no había perspectivas. Se sentó en un banco junto a la clínica y sacó su teléfono para llamar a su único pariente, el tío Gustavo. Gustavo Ramírez era el hermano menor de su padre, un exitoso empresario de mediana edad. Tras el funeral había prometido ayudar, aunque Isabel no quería ser una carga. Pero ahora no tenía otra opción. «Isabelita, querida, ¿cómo va la búsqueda de trabajo?», respondió alegremente el tío. «Tío Gustavo, ya he buscado en todas partes. Nadie me contrata sin experiencia». «¿Y el dinero?». «Casi no queda nada», su voz tembló. «No te preocupes, niña. Justamente tengo una propuesta. Un amigo me pidió encontrar una cuidadora para un conocido suyo. Es un hombre acomodado, dispuesto a pagar bien». Gustavo le explicó rápidamente la oferta. Alejandro Moreno, propietario de una cadena de hoteles de lujo, había perdido la vista un año atrás y buscaba una cuidadora. El salario era 3 veces mayor que en cualquier hospital, además de alojamiento en su mansión. «Pero, tío, no tengo diploma, todavía estoy estudiando». «Tienes estudios médicos, aunque incompletos. Y lo más importante, eres una chica buena e inteligente. A este hombre no le interesa un título, sino una atención genuina. Si quieres, puedo concertar una entrevista para mañana mismo». Isabel aceptó sin dudar. No tenía otra opción. Al día siguiente, Gustavo llegó a recogerla en un lujoso automóvil negro. En el camino, le habló sobre Alejandro Moreno, un viudo de 35 años que había perdido a su esposa en el mismo atentado en el que quedó ciego. Vivía recluido, casi no salía de casa. «Isabelita, recuerda lo más importante, este hombre ha vivido una tragedia terrible. Sé delicada, no hagas preguntas sobre su pasado». La mansión de Moreno impresionó a Isabel por su tamaño. Un edificio de 3 pisos en estilo clásico, rodeado de un jardín cuidado con fuentes. En la entrada los recibió un mayordomo anciano.
El señor Moreno los espera en el salón, dijo con un ligero acento. En una amplia sala con ventanas panorámicas, junto a la chimenea, estaba sentado un hombre. Isabel estaba preparada para encontrarse con un ciego, pero no esperaba ver a un hombre tan atractivo, cabello oscuro, rasgos perfectos, figura atlética. Solo las gafas oscuras delataban su ceguera. Señor Moreno, ella es Isabel Mendoza, la presentó su tío. Alejandro se levantó y extendió la mano en su dirección, como si pudiera verla. Mucho gusto, Isabel. Tome asiento, por favor. Su voz era profunda y segura. Isabel se sentó en el sillón frente a él y escuchó atentamente las condiciones de trabajo. Sus tareas incluían asistencia en la vida diaria, acompañarlo en paseos, leer documentos y correspondencia, organizar las comidas. El salario es de 100.000 al mes, más manutención completa, dijo Alejandro. Isabel casi se atraganta del asombro. Nunca había visto tanto dinero. Señor Moreno, debo ser honesta, no tengo experiencia como cuidadora. Gustavo me contó su situación. No necesito un médico profesional, sino alguien en quien pueda confiar. Usted tiene formación médica, aprenderá el resto. Alejandro le mostró a Isabel la habitación que sería suya, un dormitorio amplio con baño privado y grandes ventanas que daban al jardín. Después de su pequeño apartamento, aquello le parecía un palacio. ¿Lo intentamos? Si no nos entendemos, nos despedimos sin resentimientos, propuso, tendiéndole la mano. Acepto, respondió Isabel, estrechando su firme mano masculina. Al despedirse, Gustavo la abrazó con fuerza. Eres una valiente, Isabelita. Aquí estarás bien. Llámame cada día y cuéntame cómo vas. Esa noche, instalándose en su nueva habitación, Isabel reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado su vida. Una semana atrás era una estudiante común y ahora era la cuidadora de un millonario. El destino a veces da giros inesperados. La primera mañana en la casa de Alejandro Moreno comenzó para Isabel a las 6:30. Le costó dormir en un lugar desconocido, escuchando cada sonido de la enorme casa. A las 6:30, alguien llamó suavemente a la puerta. Señorita Mendoza, el señor Moreno pidió avisarle que el desayuno se servirá a las 8 en el comedor pequeño, anunció el mayordomo Esteban. El anciano trabajaba en la casa desde hacía muchos años y conocía todos los hábitos de su patrón. Isabel se arregló rápidamente y bajó. El comedor pequeño resultó ser una sala acogedora con grandes ventanas que daban al jardín. Alejandro ya estaba sentado a la mesa, con una taza de café y un montón de documentos frente a él. Buenos días, Isabel. Espero que haya dormido bien, dijo, levantando la cabeza al verle entrar. Sí, gracias. La habitación es muy cómoda, respondió ella, sentándose frente a él. El desayuno era típico europeo, avena, huevos fritos, tostadas, mermelada y frutas frescas. Alejandro comía con destreza y a Isabel le llamó la atención que no tanteara los objetos, sino que los tomaba directamente. Cuénteme cómo es su día habitual, pidió Isabel. Me levanto a las 7, desayuno y después trabajo con documentos. Necesito que los lea en voz alta. Luego un paseo por el jardín, almuerzo, en la tarde atiendo llamadas de los gerentes de los hoteles. Ceno a las 8 y por la noche escucho música o audiolibros. Isabel asintió, organizando mentalmente el día. Después del desayuno, Alejandro la llevó a su despacho, una amplia habitación con un escritorio de roble, sillones de cuero y estanterías llenas de libros. Aquí paso la mayor parte del tiempo, dijo, dirigiéndose al escritorio. Isabel notó que no usaba bastón y se movía con seguridad. Sobre el escritorio había documentos, informes y cartas. Alejandro le pidió que comenzara con el correo de la mañana. Isabel leía en voz alta y él escuchaba con atención, comentando o dictando respuestas. Carta del gerente del hotel en Londres. Los ingresos del mes pasado aumentaron un 15%,
leyó Isabel. Excelente. Felicítelo y dígale que espero un informe detallado sobre las nuevas iniciativas, respondió Alejandro. Después de 2 horas trabajando, salieron al jardín. El terreno estaba impecablemente cuidado, césped recortado, macizos de flores, una fuente en el centro, caminos de piedra natural. Me encanta el aroma de las rosas por la mañana, dijo Alejandro, deteniéndose junto a un rosal. Después de perder la vista, todos los demás sentidos se agudizaron. Caminaban lentamente por el sendero mientras Isabel describía el paisaje que los rodeaba. Alejandro escuchaba atentamente, a veces preguntando por detalles. Isabel notó que él nunca tropezaba ni se chocaba con las ramas, como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa. Al regresar a la casa, almorzaron en el mismo comedor pequeño. La conversación fue derivando poco a poco a temas más personales. Alejandro, ¿hace cuánto vive en esta casa?, preguntó Isabel. Ya 10 años. La compré cuando recién empezaba en el negocio hotelero. Entonces era solo una casa grande, ahora hizo un gesto con la mano. ¿Tiene familia? El rostro de Alejandro se ensombreció. La tenía. Hace 1 año, en aquel atentado, no solo perdí la vista, también perdí a mi esposa. Carolina era una mujer maravillosa. Isabel sintió que había tocado un tema doloroso. Perdón, no quise. No se disculpe. Solo que es un asunto difícil. Pero, precisamente por eso usted está aquí, necesito no solo ayuda profesional, sino también compañía humana. Por la tarde comenzaron a llegar llamadas. Alejandro hablaba con los gerentes de sus hoteles, discutía asuntos de negocios y tomaba decisiones. Isabel anotaba los puntos importantes bajo su dictado. Alrededor de las 5 de la tarde sonó el teléfono de Isabel. Era su tío Gustavo. Isabelita, ¿cómo va todo? ¿Qué tal el nuevo trabajo? Todo bien, tío. Alejandro es un hombre muy educado. El trabajo no es pesado. ¿Y él? ¿Está contento contigo? Creo que sí. Al menos no se ha quejado. Alejandro estaba sentado en un sillón cercano, y aunque parecía distraído, Isabel notó que escuchaba la conversación con atención. Isabelita, cuéntame más sobre su rutina diaria. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace? Isabel se sorprendió un poco por el interés, pero le contó en términos generales el horario de Alejandro. Después de la llamada, notó que Alejandro fruncía el ceño, pensativo. La cena transcurrió en un ambiente agradable. Alejandro le hablaba de sus viajes antes de perder la vista, de los países donde tenía hoteles. Isabel escuchaba con atención, haciendo algunas preguntas de vez en cuando. ¿Le gusta la música?, preguntó Alejandro. Mucho. Especialmente la clásica. Excelente. Después de cenar suelo escuchar vinilos en la sala. ¿Me acompañaría? Fueron a la sala, donde había un sistema de sonido costoso y una colección de discos. Alejandro puso a Chopin y se sentaron junto a la chimenea a escuchar. «Sabe, Isabel, hacía tiempo que no me sentía tan tranquilo», dijo Alejandro durante una pausa entre piezas. ¿Por qué? Después de la muerte de mi esposa, me volví muy desconfiado. El atentado lo organizaron personas que consideraba cercanas. Pero con usted, siento seguridad. Isabel no supo qué responder. Había algo muy personal, casi íntimo, en sus palabras. Antes de acostarse, llamó a su tío Gustavo como le había prometido. Tío, todo ha ido bien. Alejandro es muy respetuoso. Me alegra, Isabelita. ¿Y él? ¿Confía en ti? ¿Te cuenta cosas de sus negocios? Estamos apenas conociéndonos. Pero sí, me involucra en temas de trabajo. Bien, bien. Llámame todos los días. Me preocupo por ti.
Al acostarse, Isabel pensaba en el extraño interés de su tío por los detalles de su trabajo, pero rápidamente descartó esos pensamientos. Seguramente solo se preocupaba por su única sobrina. Al día siguiente comenzó a conocer otras facetas de la vida en la casa. Por la mañana llegó un masajista para Alejandro, y por la tarde, un entrenador personal. Isabel se sorprendió al ver un gimnasio en el sótano, cintas de correr, máquinas de ejercicios, incluso una pequeña piscina. La forma física es muy importante cuando no puedes ver, explicó Alejandro. Hay que compensar la pérdida de un sentido fortaleciendo los demás. Durante el entrenamiento, Isabel observaba a Alejandro. Se movía con una seguridad asombrosa, como si pudiera ver cada aparato. El entrenador solo corregía mínimamente sus movimientos. Al tercer día, un coche lujoso llegó a la casa. De él bajó un joven de unos 30 años, vestido con un traje caro. Llegó Diego, anunció Esteban. Mi sobrino, explicó Alejandro a Isabel. El único familiar que me queda. Diego entró al salón con una amplia sonrisa. Tío Alejandro, ¿cómo estás? Veo que tienes nueva cuidadora. Isabel, te presento a Diego. Diego, esta es Isabel Mendoza. Diego le estrechó la mano, examinándola de pies a cabeza. Un placer. Espero que mi tío no sea demasiado exigente. Para nada, Diego. Alejandro es un caballero, respondió Isabel. ¿Cómo van las cosas en la sucursal de la capital? Preguntó Alejandro. Todo según lo planeado. Aunque sabes, tío, algunas decisiones deberías tomarlas más rápido. La competencia no duerme. Isabel notó cierta tensión en la conversación. Diego hablaba con su tío con familiaridad, incluso con un matiz de insolencia. Por cierto, tío, deberías pensar en delegar parte de tus funciones. No puedes controlarlo todo personalmente, añadió Diego. Alejandro se tensó. Mientras tenga plena capacidad mental, seguiré al mando. Después de la partida de su sobrino, Alejandro guardó un largo silencio. Isabel vio que la visita lo había afectado. No parece un joven muy agradable, comentó ella con cautela. Diego es hijo de mi hermano. Tras la muerte de sus padres, lo crié como a un hijo. Pero ahora, Alejandro no terminó la frase. Esa noche, mientras escuchaban música, Isabel se atrevió a preguntar. Alejandro, ¿quién organizó el atentado? ¿La policía encontró a los culpables? El rostro de Alejandro se volvió inmutable. Formalmente sí. Encontraron a los ejecutores, 2 sicarios. ¿Pero quién los contrató? La investigación quedó estancada. ¿Pero usted tiene sospechas? Un empresario exitoso siempre tiene enemigos, Isabel. Pero casi siempre, el golpe viene de quien menos esperas. Estas palabras resonaron en la mente de Isabel toda la noche. En su llamada con su tío, mencionó la visita de Diego. Ah, el sobrino, dijo tío Gustavo pensativo. ¿Qué dijo? ¿De qué hablaron? Principalmente de negocios. Alejandro quedó molesto tras su visita. Isabelita, escucha bien lo que comentan. Es importante para entender cómo funciona su familia. Isabel volvió a extrañarse por el interés de su tío, pero prefirió no insistir. Pasando frente al despacho de Alejandro esa noche, oyó que hablaba por teléfono. Su voz era tensa, casi enfadada. Ya dije que no habrá cambios en el estatuto de la empresa. Y no vuelvan a llamarme con esas propuestas. ¿Con quién estará hablando?, pensó Isabel. Pasó de largo, pero la duda permaneció en su mente. Algo estaba ocurriendo en esa casa que ella aún no comprendía. Pasó una semana desde que Isabel se mudó a la casa de Alejandro Moreno, y cuanto más tiempo pasaba con él, más rarezas notaba en su comportamiento. Para un hombre ciego, se movía por la casa con una seguridad sorprendente. Una mañana, mientras le leía el correo en el despacho, Isabel dejó caer accidentalmente un bolígrafo.
Se agachó para recogerlo, pero Alejandro extendió la mano y le pasó el bolígrafo con precisión, como si hubiera visto dónde había caído. Gracias, murmuró Isabel, mirándolo intrigada. Mi oído se volvió muy agudo después de perder la vista, explicó Alejandro, pero su voz sonaba vacilante. Pero no era solo su oído. Cuando paseaban por el jardín, Alejandro giraba la cabeza hacia los pájaros que volaban, siguiendo su vuelo. Una vez incluso señaló: «Mire, qué mariposa tan bonita sobre la rosa». Isabel siguió la dirección de su mirada y efectivamente vio una mariposa amarilla. ¿Cómo pudo verla? Por el movimiento del aire, por el olor, respondió rápidamente Alejandro. Aún más extraño fue lo que sucedió durante el almuerzo, cuando Isabel decidió cambiarse de ropa tras el paseo. Entró en la sala pensando que Alejandro estaba en el despacho y comenzó a quitarse la blusa sucia. De repente escuchó: «Isabel, quizás sería mejor que se cambiara en su habitación». Se dio la vuelta sobresaltada. Alejandro estaba de espaldas, mirando por la ventana. Pero sabía exactamente lo que ella hacía. «Yo pensé que no estaba aquí», balbuceó Isabel, avergonzada, volviendo a ponerse la blusa. Oí que entró y, por el sonido, lo deduje, otra vez esa explicación poco convincente. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. Isabel le llevó el té al despacho y vio que había varias fotografías sobre la mesa, imágenes de edificios, documentos, planos. ¿Está viendo fotografías?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Alejandro se giró bruscamente y por un instante a Isabel le pareció que la miraba directamente. «Son materiales para un nuevo proyecto. Esteban me describe las imágenes». Pero Esteban no estaba allí, y las fotos estaban dispuestas como si alguien las hubiera estado observando detenidamente. Isabel empezó a observarlo con más atención. Durante las llamadas telefónicas, Alejandro a veces hacía anotaciones moviendo el bolígrafo sobre el papel. Cuando Isabel revisaba las hojas, veía que no eran garabatos, sino notas perfectamente legibles. «¿Cómo puede escribir tan bien?», le preguntó un día. «Mucha práctica. Tras perder la vista, tuve que volver a aprender muchas cosas», respondió él, pero Isabel notó cómo se tensaban los músculos de su rostro. El comportamiento más sospechoso lo notó cuando se acercaban autos desconocidos a la casa. Alejandro siempre parecía saberlo de inmediato, aunque las ventanas del despacho daban al lado opuesto y el motor apenas se oía. «Viene alguien», decía, levantándose de la mesa. «¿Cómo lo sabe?». «Escuché el motor. Cada auto tiene un sonido distinto». Pero un día, Isabel prestó especial atención. No se oía ningún motor y 5 minutos después efectivamente llegó un coche con un mensajero. Más extraño aún era cómo Alejandro reaccionaba ante las personas. Cuando lo visitaban socios de negocios, parecía ver sus gestos y expresiones. En una reunión, un invitado, creyendo que nadie lo veía, hizo un gesto de burla girando el dedo en la sien mientras Alejandro hablaba. Alejandro interrumpió de inmediato y dijo fríamente: «Señor Pérez, si mis propuestas le parecen absurdas, puede abandonar mi casa». El invitado se puso pálido. «Yo no dije nada». Su expresión habla más que sus palabras. ¿Cómo podía un ciego ver los gestos? Isabel decidió hacer un experimento. Durante la cena, discretamente se quitó un zapato y lo colocó en el paso entre la mesa y la puerta. Alejandro se levantó para ir al aparador, cruzó la habitación y esquivó el zapato sin disminuir el paso. «Alejandro, ¿cómo supo del zapato en el suelo?», preguntó directamente. Él se quedó inmóvil y en el silencio solo se oía el tic-tac del reloj de la chimenea. «Por el olor del cuero», dijo finalmente. «Y por el cambio en el sonido de mis pasos». La explicación no sonaba convincente, pero Isabel decidió no insistir. Aunque en su mente rondaba una idea increíble, ¿y si Alejandro no está ciego? Estas sospechas se intensificaron tras una conversación con su tío Gustavo.
Durante una llamada más, volvió a interrogarla sobre los hábitos de Alejandro, su rutina diaria, sobre lo que decía. Tío, ¿por qué quieres saber tan detalladamente la vida de Alejandro? Preguntó finalmente Isabel. Ah, Isabelita, solo me preocupo por ti. Quiero saber que estás segura y que te tratan bien. Pero había algo en la voz de su tío que la puso en alerta. Después de la llamada, Isabel notó que Alejandro estaba sentado en su sillón, escuchando atentamente. Su tío es un hombre muy preocupado, comentó él. Sí, es el único familiar que me queda. ¿Y conoce bien a mi familia? No lo sé. ¿Por qué pregunta? Alejandro guardó silencio. Simple curiosidad. Sabe, Isabel, últimamente noto que algunas personas muestran demasiado interés en mí. Y no siempre con buenas intenciones, su voz llevaba un matiz de amenaza, e Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sábado, el sobrino de Alejandro, Diego, volvió a visitarlo. Esta vez traía documentos y presionaba para que los firmara de inmediato. Tío, es solo un trámite. ¿No confías en mí? Diego, ya te dije, no habrá cambios en la gestión de la empresa. Pero entiende que te es difícil controlarlo todo solo. Al menos delega una parte. No. Isabel notó que Alejandro apretaba los puños mientras escuchaba a Diego, y cuando Diego tomó un bolígrafo de la mesa, Alejandro siguió el movimiento con la mirada. Después de la visita, Alejandro estaba claramente perturbado. Isabel, dígame honestamente, ¿qué piensa de mi sobrino? ¿Honestamente? Me parece que tiene mucha prisa por tomar el control de su empresa. Y eso es precisamente lo que me preocupa. Esa noche, Isabel tomó una decisión. Una vez, después de la cena, notó que Alejandro había olvidado apagar la lámpara de su despacho. Se acercó sigilosamente y miró por la rendija de la puerta. Alejandro estaba sentado bajo la luz, sin sus gafas oscuras, revisando fotografías y documentos. Tomaba notas en un cuaderno con mano firme. Sus ojos eran claros, atentos, absolutamente normales. Alejandro no era ciego. Isabel retrocedió, su corazón latía con fuerza. Alejandro podía ver. ¿Pero por qué fingir? ¿Y sabía él que ella había descubierto su secreto? Como si respondiera a sus pensamientos, Alejandro levantó la cabeza y miró hacia la puerta. En el semioscuro pasillo, Isabel no estaba segura de si él la veía, pero prefirió retirarse discretamente a su habitación. Esa noche no pudo dormir, dándole vueltas a lo que había descubierto. Alejandro Moreno, el hombre que creía indefenso, en realidad podía ver. ¿Pero por qué ese engaño? ¿Y corría ella algún peligro por saber la verdad? En el desayuno, Alejandro estaba como siempre con sus gafas oscuras, manejando los cubiertos con cuidado, pero Isabel lo miraba de otra manera. Qué bien interpretaba su papel de ciego. Isabel, hoy está usted muy pensativa, notó Alejandro. Dormí mal, respondió ella con cautela. ¿Por qué? ¿Algo le preocupa? En su voz había algo que sonaba a advertencia. Él sabía que ella sabía. Entre ellos flotaba ahora un velo de silencio y desconfianza. Nada en particular. Solo adaptándome al nuevo entorno. Entiendo. Sabe, Isabel, la confianza es muy importante. Especialmente entre personas que viven bajo el mismo techo. Sí, estoy de acuerdo. Y a veces, lo que parece un engaño puede ser simplemente un medio de protección. Isabel entendió, era casi una confesión. Alejandro le estaba diciendo que sabía que ella sabía, pero no estaba listo para hablar abiertamente. Ese día notó que la observaba más atentamente. Cuando su tío Gustavo la llamó por la tarde, Alejandro ni siquiera fingió no escuchar. Tío, todo va bien, dijo Isabel con cautela, sintiendo la mirada de Alejandro. Isabelita, ¿cómo está la salud de Alejandro? ¿No ha empeorado su visión? ¿No piensa en operarse? Esas preguntas le parecieron extrañas.
¿Por qué quería su tío detalles sobre la visión de Alejandro? No, tío, no ha mencionado nada sobre operaciones. Ya veo. ¿Y qué planes tiene? ¿Va a viajar? Después de la llamada, Isabel notó que Alejandro apretaba los reposabrazos del sillón con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su tío muestra un interés sorprendente en mi salud, dijo tras una pausa. Solo se preocupa por cómo llevo el trabajo. Quizás. O quizás le interesa otra cosa. Isabel sintió que estaba atrapada en un juego cuyas reglas no entendía. Alejandro ocultaba algo, su tío se comportaba de forma sospechosa, y Diego insistía en que le transfirieran el control de la empresa. Y en el centro de todo estaba ella, una joven que solo buscaba trabajo tras la muerte de sus padres. Esa noche durmió mal otra vez, llena de preguntas. ¿Y si Alejandro no solo fingía ser ciego, sino que tramaba algo contra sus enemigos? ¿Y si su tío la había colocado allí intencionadamente? ¿Y si Alejandro decidía que ella sabía demasiado? Las respuestas no tardarían en llegar. Isabel sentía que su tranquila labor de cuidadora llegaba a su fin. El momento decisivo llegó 2 semanas después de que Isabel sospechara por primera vez que Alejandro fingía. Esa noche quedó grabada en su memoria como el punto de inflexión en su relación y en toda esa extraña historia. Isabel se despertó alrededor de las 2 de la madrugada, sedienta. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina por agua. La mansión estaba sumida en el silencio nocturno, solo las viejas tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pasos. Al pasar frente al despacho de Alejandro, vio una luz encendida bajo la puerta. Al principio pensó en seguir de largo, pero algo la detuvo. Tal vez el cuidado profesional por su protegido, tal vez la simple curiosidad humana. Isabel se acercó sigilosamente y miró por la rendija. Lo que vio superó todas sus expectativas. Alejandro estaba sentado en su escritorio sin gafas oscuras, inclinado sobre los documentos. De vez en cuando escribía algo en un cuaderno, su mano trazaba líneas con seguridad. Pero lo más impactante eran sus ojos, claros, sanos, atentos. Alejandro leía los documentos como cualquier persona con visión perfecta. No había rastro de ceguera. Isabel contuvo la respiración, pegada a la puerta. Una de las fotografías que Alejandro examinaba le resultó familiar, era una imagen de su tío Gustavo. Junto a ella había más fotos de personas desconocidas y planos de edificios. El corazón de Isabel latía desbocado. Alejandro levantó la cabeza, se frotó el puente de la nariz y tomó otra fotografía, Diego, su sobrino. Pero la expresión en los ojos de Alejandro al mirar esa imagen le provocó escalofríos, una fría furia. De repente, Alejandro giró la cabeza hacia la puerta. Isabel apenas tuvo tiempo de apartarse, pegándose a la pared del pasillo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo. ¿Quién está ahí?, preguntó Alejandro con voz tranquila. Isabel se quedó inmóvil. Unos segundos de silencio parecieron una eternidad. Luego oyó el sonido de una silla moviéndose y pasos acercándose a la puerta. No tenía a dónde escapar, si Alejandro salía, la vería. Isabel, sé que es usted, dijo Alejandro acercándose. Entre. No tenía opción. Lentamente, como quien va al patíbulo, Isabel entró en el despacho. Alejandro estaba junto al escritorio, sin gafas, y sus claros ojos castaños la miraban directamente. En su mirada había todo, decepción, cansancio y una extraña determinación. Siéntese, indicó él el sillón frente al escritorio. Isabel se sentó, sin saber qué decir. Sobre la mesa seguían las fotografías y los documentos, planos de edificios, esquemas, notas manuscritas. Supongo que tiene preguntas, dijo Alejandro, sentándose frente a ella. Sin las gafas oscuras, Alejandro parecía completamente diferente, más joven, pero al mismo tiempo más peligroso. Usted no es ciego, susurró Isabel. No, no soy ciego. ¿Pero por qué?
¿Por qué ese engaño? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Incluso en la oscuridad se movía con total seguridad. Ahora todo tenía sentido. Hace un año sufrí un atentado. Una explosión en mi coche. Mi esposa, Carolina, murió instantáneamente. Yo sobreviví por milagro, pero quedé gravemente herido. Pasé un mes en coma en el hospital. Se volvió hacia Isabel y bajo la luz de la luna su rostro parecía demacrado. Cuando desperté, los médicos dijeron que mi estado era crítico. Oficialmente, perdí la vista. Extraoficialmente, decidí usarlo a mi favor. ¿Usarlo? Entienda, Isabel, el atentado no fue obra de criminales comunes. Fue un trabajo muy profesional. Alguien de mi círculo íntimo filtró la información sobre mi ruta y la hora de salida. Alguien en quien confiaba, Alejandro volvió a la mesa y tomó una de las fotografías. Decidí seguir ciego para observar a todos los que me rodeaban. Las personas actúan muy diferente frente a un inválido indefenso. Se relajan, dicen cosas que nunca dirían frente a alguien fuerte. ¿Y qué ha descubierto? Muchas cosas. Por ejemplo, que mi sobrino Diego ha estado obteniendo préstamos secretos usando como garantía su parte en la empresa. Y que se reúne con personas de reputación muy dudosa. Isabel sintió que se le erizaba la piel. ¿Sospecha que Diego organizó el atentado? ¿Sospechas? Estoy casi seguro. Tras mi muerte, sería el único heredero de la empresa. Pero mientras yo viva, aunque esté ciego, solo puede esperar que le entregue el control. Alejandro dejó la foto en la mesa y tomó otra, la de su tío Gustavo. Y su tío me interesa especialmente. Isabel sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Gustavo Ramírez es un hombre de negocios muy hábil. Se dedica al sector inmobiliario y tiene contactos en la construcción. Además, tiene una relación cercana con Diego. Eso no puede ser. Sí puede, Isabel. Más aún, participan juntos en varios proyectos. Y bastante lucrativos. Alejandro fue hasta el ordenador y lo encendió. En la pantalla aparecieron documentos, fotografías, esquemas. Hace 3 meses, su tío compró un terreno junto a uno de mis hoteles. Una ubicación estratégica. Y hace una semana, Diego me propuso vender ese hotel alegando que no era rentable. Isabel sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Pero qué tengo que ver yo en todo esto? Yo no sabía nada. Por supuesto que no sabía. Usted solo era un peón en su juego. La usaron como fuente de información. ¿Recuerda cómo su tío preguntaba tanto por mi rutina diaria, por mi salud? Isabel recordó todas esas conversaciones telefónicas que antes le parecían preocupación y ahora. Están planeando un segundo atentado, dijo Alejandro, con la calma de quien comenta el clima. ¿Qué? Esta vez quieren asegurarse de que funcione. Diego ya me insinuó 2 veces que debería hacer un testamento. Y su tío, a través de usted, averigua cuando tengo menos seguridad o estoy solo en casa. Isabel sintió náuseas. Alejandro, se lo juro, yo no sabía nada. Pensé que mi tío solo se preocupaba por mí. Le creo, Isabel. Por eso decidí confiarle la verdad. Ayer intercepté una conversación entre Diego y su tío. Ya fijaron una fecha. ¿Qué fecha? La fecha de mi muerte. Pasado mañana, el viernes. Diego vendrá con nuevos documentos, y según su plan, usted debe ponerme un somnífero en el té. Isabel se levantó de un salto. Pero yo nunca haría algo así. Ni pienso hacerlo. Lo sé, pero ellos planean traer el somnífero y pedirle que me lo dé. Dirán que es para ayudarme a relajarme antes de tomar decisiones importantes. Alejandro fue hasta una caja fuerte, la abrió y sacó una pistola. Isabel retrocedió instintivamente. Pasado mañana vendrán aquí con la intención de matarme.
Y si su plan funciona, la próxima víctima podría ser usted. Yo. ¿Por qué? Porque sería la única testigo. Oficialmente, sería un robo con homicidio. Y usted, lamentablemente, moriría intentando defender a su jefe. Isabel se dejó caer en la silla, incapaz de sostenerse en pie. Todo parecía una pesadilla. ¿Qué debo hacer?, susurró. Alejandro guardó la pistola y se sentó junto a ella. Por primera vez desde que se conocieron, su voz sonó cálida. Ayudarme a atraparlos. Tenemos 2 días para prepararnos. Ya contacté a la policía, pero necesitamos pruebas y su ayuda. Isabel, míreme. Ella alzó los ojos. Alejandro la miraba con seriedad y atención. Su tío ya la ha traicionado. Usó su confianza y su dolor tras la muerte de sus padres. La puso en peligro sin importarle las consecuencias. ¿Y sabe qué más? ¿Qué? Sospecho que la muerte de sus padres tampoco fue un accidente. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué está diciendo? Alejandro sacó otro documento del cajón. Sus padres eran dueños de un terreno. El mismo que ahora pertenece a su tío. Poco antes de morir, se negaron a venderlo, pese a recibir una oferta muy atractiva. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabel. Todo en lo que había creído era mentira. Lo ayudaré, dijo en voz baja. Dígame qué debo hacer. Alejandro le tomó la mano. Gracias, Isabel. Le prometo que, cuando todo esto termine, encontraremos la verdad sobre la muerte de sus padres y obtendrá justicia. Pasaron el resto de la noche planeando la operación para atrapar a los asesinos. Isabel supo que la casa tenía un sistema de videovigilancia oculto, que Alejandro tenía contactos en la policía y que llevaba tiempo preparándose para este día. ¿Por qué confía en mí?, preguntó ella cerca del amanecer. Porque la he observado, Isabel. Y sé que es una persona honesta y sincera. Y también porque no tenemos otra opción. Cuando amaneció, Alejandro se puso de nuevo las gafas oscuras y volvió a interpretar su papel de ciego. Pero ahora entre ellos había un secreto que los unía más que cualquier compromiso formal. Recuerde, Isabel, actúe con normalidad. Ni una palabra ni un gesto debe revelar que sabe la verdad. Lo entiendo. Ahora vaya a descansar. Mañana será un día difícil. Acostada en su cama, Isabel pensaba en cómo su vida había cambiado en una sola noche. Ayer era una simple cuidadora, hoy era cómplice en una operación para atrapar a unos asesinos. Y quizás, testigo del esclarecimiento de la muerte de sus propios padres. Lo más aterrador era pensar que el hombre que consideraba su único pariente cercano podría estar implicado en la muerte de su madre y su padre. Pero aún más aterrador era saber que mañana se decidiría su destino y el de Alejandro. Al día siguiente, Isabel apenas podía aparentar normalidad, sabiendo lo que sabía. Durante el desayuno, Alejandro estaba como siempre con sus gafas oscuras, manejando con cuidado los cubiertos. Pero entre ellos había ahora un vínculo invisible, un entendimiento secreto. Hoy vendrá Diego, comentó Alejandro como al pasar. Llamó temprano diciendo que traería documentos urgentes para firmar. Isabel asintió, esforzándose por no mostrar nerviosismo. ¿A qué hora llegará? Después del almuerzo. Por cierto, Isabel, tengo dolor de cabeza. ¿Podría prepararme un té de hierbas? La receta está en el armario de la cocina. Ella entendió, era un ensayo. Mañana intentarían que le diera un somnífero, hoy había que ensayar la situación. Diego llegó a las 3 de la tarde. Se veía nervioso, miraba constantemente el reloj y jugaba con la carpeta de documentos. Isabel sirvió el té y se sentó en un rincón de la sala con un libro, como siempre. Tío, traigo una nueva versión del acuerdo de transferencia de poderes, empezó Diego. Los abogados han perfeccionado todos los detalles. Diego,
Ya te he dicho que no estoy listo para ninguna transferencia, respondió Alejandro con calma. Pero tío, entiende, manejar el negocio a distancia es muy complicado. ¿Y con tu estado de salud? Mi estado de salud está bien. Isabel notó cómo cambiaba la expresión de Diego. Por un segundo, sus ojos destilaron rabia, casi odio. Luego recobró la compostura. Está bien, está bien. Pero al menos mira los documentos. Quizás cambies de opinión. Como Isabel esperaba, Diego le pidió que leyera los documentos en voz alta. Mientras leía, comprendía su contenido. Diego quería obtener poder de firma en todas las cuentas de la empresa, acceso a los depósitos bancarios y control sobre los bienes inmuebles. Condiciones muy interesantes, comentó Alejandro al terminar. ¿Y qué pasa si me niego? Tío, sabes que el negocio no puede detenerse. Si no te adaptas a los nuevos tiempos. Diego no terminó la frase, pero la amenaza flotaba en el aire. ¿Viste su cara cuando pensaba que yo no lo miraba? Preguntó finalmente Alejandro. Sí. Te odia. El odio es un sentimiento fuerte. Pero aún más fuerte es la avaricia. Haría cualquier cosa por dinero. Esa noche llamó el tío Gustavo. El teléfono estaba en altavoz y Alejandro escuchaba la conversación. Isabelita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, tío. Todo normal. ¿Y Alejandro? ¿No está enfermo? No, tiene buena salud. ¿Y el ánimo? ¿No estará deprimido? Isabel se sorprendió por la pregunta. No, tío. ¿Por qué lo pregunta? Por nada, solo me preocupo. Mira, mañana quisiera visitarlos. Hace tiempo que no veo a Alejandro. Quiero preguntarle personalmente cómo está. A Isabel se le cortó la respiración. ¿Mañana? Sí, mañana por la tarde. Estaré allí sobre las 7. Y, Isabelita, tengo un medicamento especial para Alejandro, de un médico conocido. Dicen que es excelente para su condición. ¿Podrías dárselo tú como lo indicó el doctor? Yo. No sé, tío. Debería preguntarle a Alejandro. Isabelita, es por su bien. Mejor no avisarle antes, porque podría rechazarlo. Ya sabes cómo son los enfermos con los tratamientos. Al terminar la llamada, Isabel miró a Alejandro. Él se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Así que mañana vendrán juntos, dijo en voz baja. Diego y tu tío. Y traerán el medicamento. ¿Qué haremos? Lo planeado. La policía estará lista. Debes aceptar darme el medicamento, pero lo cambiarás por agua. ¿Y si lo revisan? No tendrán tiempo. En cuanto simule perder el conocimiento, mostrarán su verdadero rostro. Alejandro se acercó a la ventana y miró largo rato el jardín que oscurecía. Isabel, tengo que contarte algo más sobre tus padres. El corazón de la joven se encogió. ¿Qué cosa? Hoy recibí los resultados de la pericia del accidente. El sistema de frenos fue saboteado. No fue un accidente. Isabel sintió que las piernas le fallaban. ¿Los mataron? Sí. Y sé por qué. Un mes antes de morir, tus padres recibieron una oferta para vender su terreno de una empresa que, en realidad, pertenecía a tu tío. Ellos se negaron. ¿Pero por qué era tan importante ese terreno? Alejandro volvió a la mesa y mostró un mapa. ¿Ves este terreno? Está en una zona estratégica. En 2 años comenzará allí una gran construcción, un nuevo centro comercial. Tu tío ya lo sabía. Pero tus padres se negaban a vender la tierra donde pasaron su infancia. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabel. ¿Así que los mató por dinero? Muy probablemente. Y te dejó viva porque, por ley, heredaste el terreno. Pensó que podría convencerte de venderlo. Pero luego surgió un plan más ambicioso.
¿Cuál? Usarte contra mí. Matarme y quedarse con mi empresa junto con Diego. Y quedarse con la tierra de tus padres como un extra. Alejandro se sentó junto a Isabel y le tomó la mano. Te prometo que mañana acabaremos con esto. ¿Y qué será de mí después? Serás libre y rica. La tierra de tus padres vale mucho dinero ahora. Y recibirás compensaciones por los daños sufridos. No quiero dinero. Quiero la verdad. Y la tendrás. La noche pasó casi sin sueño. Isabel imaginaba una y otra vez el día siguiente. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Diego y el tío sospechan? ¿Y si traen veneno en vez de somnífero? Por la mañana, en el desayuno, Alejandro estaba más tranquilo que nunca. Hoy es el día decisivo, Isabel. Recuerda, actúa con naturalidad. No deben sospechar nada. ¿Y la policía? Está al tanto. Cuando dé la señal, entrarán. ¿Qué señal? Dejaré caer el vaso con el medicamento. Eso indicará que tenemos suficientes pruebas. El día transcurrió insoportablemente lento. Isabel leía una y otra vez la misma página sin entender nada. Alejandro trabajaba en el despacho, pero ella notaba que también estaba nervioso. A las 6:30, un coche llegó a la casa. Bajaron Diego y Gustavo. Conversaron en voz baja junto al auto y luego se dirigieron a la casa. Isabel, querida, exclamó el tío, abrazándola efusivamente. Ella se obligó a sonreír. El hombre que la abrazaba era el asesino de sus padres. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va la salud? Preguntó Gustavo, estrechándole la mano. Gracias, Gustavo. ¿Todo bien? Te he traído algo especial. Sacó de su bolso un pequeño frasco. Un nuevo medicamento de médicos suizos. Dicen que hace maravillas para problemas de visión. Isabel notó la mirada que se intercambiaron Gustavo y Diego, una mirada de total complicidad. Es un medicamento muy caro, continuó Gustavo. Pero no escatimo en gastos por ti. ¿Verdad, Isabelita? Sí, tío. Muy bien. Isabel preparará el medicamento y tú lo tomarás. Estoy seguro de que te sentirás mucho mejor. Mientras tanto, Diego puso los documentos sobre la mesa. Tío, mientras Isabel prepara el té, podríamos revisar estos documentos con calma. Alejandro asintió. De acuerdo. Isabel, por favor, prepáralo. Isabel tomó el frasco. El líquido era transparente e inodoro. Fue a la cocina, con manos temblorosas, llenó un vaso con agua y fingió agregar el contenido del frasco. Cuando regresó, los conspiradores estaban sentados discutiendo. Al verla, callaron. Aquí tienes tu medicamento, Alejandro, dijo Isabel, entregándole el vaso. Alejandro lo tomó y lo acercó a sus labios. Diego y Gustavo observaban cada uno de sus movimientos con suma atención. A tu salud, dijo Alejandro, tomando un sorbo. Nadie dijo una palabra más. Todos esperaban. Los minutos parecían horas. Alejandro tomó un segundo sorbo, luego un tercero. Gustavo y Diego no le quitaban los ojos de encima, esperando que el medicamento hiciera efecto. Isabel, sentada en un rincón, intentaba aparentar preocupación. Es hora de empezar con los asuntos, dijo Diego, desplegando los documentos. Tío, sabes que es lo mejor para todos. Alejandro hizo un gesto de debilidad. Me siento un poco extraño. Me mareo. Es normal, dijo rápidamente Gustavo. El medicamento está haciendo efecto. Relájate. Isabel vio cómo las caras de los conspiradores se iluminaban. Diego sacó una pluma, Gustavo acercó los documentos. Será mejor que te recuestes en el sofá, Alejandro, sugirió Isabel, siguiendo el guión. Sí, tío, recuéstate, secundó Diego. Alejandro se levantó tambaleándose y caminó hasta el sofá.
Se recostó y cerró los ojos. Perfecto, susurró Gustavo a Diego. En unos minutos firmará lo que sea. Y no recordará nada, respondió Diego en voz baja. Isabel comprendió con horror, en el frasco no había solo somnífero, era algo mucho más peligroso. Tal vez un veneno de acción retardada. Isabelita, ven aquí, llamó el tío. Quiero hablar contigo. Ella se acercó y él la abrazó por los hombros. A simple vista parecía un gesto de cariño familiar. Lo hiciste muy bien, le susurró al oído. Pero después de hoy, será mejor que te vayas lejos. Muy lejos. ¿Qué quieres decir, tío? Alejandro es un hombre muy enfermo. Me temo que su condición solo empeorará. ¿Y los testigos de su enfermedad? La miró significativamente. Isabel entendió al instante, planeaban matarla también. Después de deshacerse de Alejandro, ella sería la siguiente. Mientras tanto, Diego se acercó al sofá. ¿Cómo te sientes, tío? Mejor. Alejandro murmuró algo ininteligible, como si estuviera medio inconsciente. Perfecto. Ahora podemos firmar los documentos. ¿Y el testamento también? ¿El testamento? Preguntó Isabel. Claro, rió Gustavo. Alejandro llevaba tiempo queriendo hacerlo, como todo hombre responsable. Diego levantó la cabeza de Alejandro y le puso una pluma en la mano. Vamos, tío, firma aquí. Son documentos importantes. Alejandro movió la pluma torpemente sobre el papel, como si intentara firmar. En ese momento, Isabel vio que discretamente hacía anotaciones en una servilleta junto a él. No sale bien, murmuró Alejandro. Me siento muy mal. No te preocupes, tío. Pronto te sentirás mucho mejor, dijo Diego con una sonrisa siniestra. Gustavo se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Diego, tenemos que darnos prisa. Los vecinos podrían notar nuestro coche. Sí, sí. Alejandro, concéntrate. Estos son los últimos documentos que tendrás que firmar. En la voz de Diego apareció un matiz amenazante. La máscara de sobrino solícito se había caído por completo. Alejandro hizo unos movimientos más con la pluma, luego su mano cayó sin fuerzas. Listo, dijo Diego, recogiendo los documentos. Firmó todo lo necesario. ¿Y qué hacemos ahora con él? Preguntó Gustavo. Lo planeado. Un infarto por sobredosis de medicación. Para la mañana todo habrá terminado. Isabel comprendió que había llegado el momento decisivo. Pero Alejandro seguía inmóvil, sin dar la señal convenida. ¿Y la muchacha? Gustavo asintió en dirección a Isabel. La muchacha vio cómo su tío se sintió mal de repente. Intentó ayudar, pero lamentablemente fue en vano. Del dolor y el estrés, sufrió un colapso nervioso. Necesitará un largo tratamiento en una clínica psiquiátrica. Tío Gustavo, dijo Isabel en voz baja. ¿Fuiste tú quien mató a mis padres? Gustavo se giró hacia ella. En su rostro no quedaba ni rastro de la bondad habitual. Tus padres eran unos tercos estúpidos, Isabelita. Les ofrecí un buen trato y se negaron. Por sentimentalismo. Por dinero. Los mataste por dinero. Los maté porque se interpusieron en mi camino. Igual que asintió hacia Alejandro. Pero no te preocupes. Pronto te reunirás con ellos. Diego sacó una jeringa del bolsillo. Una dosis más, por si acaso. Se acercó a Alejandro, pero en ese momento Alejandro abrió los ojos de golpe, se incorporó y de un movimiento tiró el vaso al suelo. El vidrio estalló con un fuerte estruendo. ¿Qué demonios?, exclamó Diego. Alejandro se arrancó las gafas oscuras. El juego terminó, señores. Gustavo y Diego se quedaron mudos de shock. Frente a ellos estaba un hombre totalmente sano, con una mirada clara y decidida. Tú eras ciego, susurró Diego.
Si realmente hubiera sido ciego, ya me habrían matado. Escuché cada palabra y vi cada uno de sus gestos. La policía irrumpió en la casa. Varios agentes con chalecos antibalas tomaron posiciones. Manos arriba. Nadie se mueva, gritó un oficial. Diego intentó sacar una pistola, pero el policía fue más rápido. En segundos, el sobrino estaba en el suelo, esposado. Gustavo trató de correr hacia la puerta, pero Alejandro le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte, asesino. Por Carolina, por los padres de Isabel. Por todo. Gustavo se detuvo en medio de la habitación. Todo era una trampa. Desde el principio. Isabel ya sabía la verdad desde ayer, miró a Isabel con odio. Traidora. Me preocupaba por ti. Mataste a mis padres, gritó Isabel con todas sus fuerzas. Y quisiste matar a Alejandro. Tenemos grabaciones de todo lo ocurrido, informó el oficial. Confesiones, amenazas, intento de envenenamiento. Es más que suficiente. Gustavo y Diego fueron llevados esposados. Antes de salir, Gustavo le lanzó a Isabel una mirada llena de rencor. Te arrepentirás de esto. Encontraré la manera. Lo único que vas a encontrar es una celda, por muchos años, respondió Alejandro con frialdad. Cuando la policía se fue con los arrestados, el silencio llenó la casa. Isabel y Alejandro se quedaron solos. Todo terminó, dijo Alejandro en voz baja. Isabel rompió a llorar. Todas las emociones contenidas durante semanas salieron de golpe. Alejandro la abrazó y ella lloró en su hombro, de alivio, de tristeza por sus padres, de conmoción. Sé que es duro, pero ya pasó. Tus padres tienen justicia y tú tienes libertad. ¿Y ahora qué? Preguntó entre sollozos. Ahora empezará una nueva vida para los dos. Isabel alzó los ojos hacia él. ¿Para nosotros? Isabel, en estas semanas llegaste a ser alguien muy importante para mí. No solo como asistente, sino como mujer. Pero yo solo era tu cuidadora. Vine aquí por trabajo. El trabajo terminó, pero los sentimientos permanecen, si tú también lo sientes. Isabel miró en sus ojos castaños, esos ojos que había ocultado tanto tiempo tras gafas oscuras. En ellos había calidez y sinceridad. Yo, no lo sé. Ha pasado demasiado. Lo entiendo. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Aquella noche, Isabel no pudo dormir. En su vida ya no quedaba nada de lo anterior. Ni ilusiones sobre su tío, ni fe en que la muerte de sus padres fuera un accidente, ni su trabajo de cuidadora. Pero había algo nuevo, la posibilidad de una verdadera relación con un hombre que le había confiado su secreto y su vida. Y había esperanza en la justicia y en un futuro sin mentiras ni traiciones. Pasaron 3 meses desde el arresto de Gustavo y Diego. Isabel seguía viviendo en la casa de Alejandro, pero ya no como cuidadora, sino en una situación que ni ella misma sabía cómo definir. Alejandro, con discreción, le había ofrecido quedarse hasta que decidiera qué hacer con su vida. El juicio avanzaba. Gustavo y Diego estaban bajo custodia, sus abogados intentaban conseguir una reducción de la condena, pero las pruebas eran tan contundentes que parecía imposible. La inspectora María Rodríguez se había vuelto una visitante frecuente en la casa de Moreno. Recogía meticulosamente cada detalle del caso y cada visita traía nuevas revelaciones. Encontramos al autor intelectual del asesinato de sus padres, le dijo a Isabel durante una de esas visitas. Gustavo Ramírez organizó el accidente de tráfico. El ejecutor ya confesó a cambio de una reducción de pena. Isabel apretó los puños. Era doloroso escuchar los detalles, pero debía conocer toda la verdad. ¿Y el terreno? Ha sido restituido a usted por orden judicial. Además, tiene derecho a una indemnización por daños morales. Es una suma considerable. No quiero dinero por la muerte de mis padres.
Entiendo sus sentimientos, señorita Mendoza, pero esto es justicia. Además, su tío debe reparar todo el daño causado. Alejandro, sentado a su lado, le tomó la mano. Ese dinero puede ayudarte a empezar una nueva vida. Eso es lo que tus padres hubieran querido. En cuanto a Diego, sus crímenes resultaron ser aún más extensos. La investigación descubrió que había desviado sistemáticamente fondos de la empresa, falsificado documentos de transferencia de poderes y hasta intentado sobornar a varios gerentes de hoteles. Robó más de $8 millones de la empresa, contaba Alejandro durante la cena. Los gastó en apuestas y proyectos de inversión dudosos. La empresa estuvo al borde de la quiebra en una de las filiales. ¿Y todo ese tiempo fingía ser un sobrino preocupado? La gente hace cualquier cosa por dinero, Isabel. Especialmente cuando hay una gran herencia de por medio. El descubrimiento más impactante fue la conexión entre Gustavo y Diego. Resultó que se conocían mucho antes de lo que parecía. Su tío era socio comercial de Diego desde hace 2 años, informó la inspectora Rodríguez en una reunión. Compraban terrenos juntos, planeando un gran proyecto de construcción. La muerte de sus padres formaba parte del plan y el atentado contra el señor Moreno era su continuación lógica. ¿Así que todo este tiempo tramaban un complot? Exactamente. Diego debía hacerse con el control del negocio hotelero y Gustavo desarrollar el proyecto de construcción sobre los terrenos unificados. Las ganancias iban a ser enormes. Isabel negaba con la cabeza. Y yo era solo una herramienta. Y una víctima potencial. Después del asesinato de su tío, usted sabía demasiado. El veredicto fue severo. Gustavo fue condenado a cadena perpetua por el doble asesinato y el intento de homicidio. Diego recibió 25 años por fraude, malversación y complicidad en el intento de asesinato. El día de la sentencia, Isabel y Alejandro estuvieron en la sala del tribunal. Gustavo no miró a su sobrina cuando lo sacaron esposado. Diego lanzó a su tío una mirada llena de odio. La justicia ha prevalecido, dijo Alejandro al salir del edificio. Sí, pero eso no traerá de vuelta a mis padres. No. Pero ahora pueden descansar en paz. Esa noche, por primera vez, hablaron abiertamente del futuro. Isabel, sé que estos meses han sido muy duros para ti. Y no quiero presionarte. Pero necesito saber, ¿qué piensas hacer ahora? Estaban sentados junto a la chimenea, como aquella primera noche meses atrás. Pero ahora no había secretos entre ellos. He pensado mucho en eso. ¿Y a qué conclusión has llegado? Isabel se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín florecían las flores de primavera, todo a su alrededor despertaba a una nueva vida. Quiero terminar mis estudios de medicina. Obtener mi título. Excelente idea. ¿Y después? Después me gustaría trabajar con personas. Tal vez abrir mi propio centro médico para quienes han sufrido traumas graves, físicos y psicológicos. Alejandro asintió. Un objetivo noble. ¿Y hay espacio para la vida personal en esos planes? Isabel se volvió hacia él. Alejandro, me salvaste la vida. Me ayudaste a descubrir la verdad sobre mis padres. Te estoy muy agradecida. Pero, no quiero que nuestra relación se base en la gratitud. Eso no es una base para el amor. ¿Y en qué debería basarse? Isabel se acercó y se sentó junto a él. En la confianza. En el respeto mutuo. En el hecho de que superamos juntos las dificultades y seguimos siendo humanos. Alejandro le tomó la mano. Isabel, me enamoré de ti no por lástima, ni por agradecimiento. Te amé por tu honestidad, por tu fuerza de espíritu. Por confiarme tu vida aún sabiendo la verdad sobre mí. ¿Y qué me propones? Que seas mi esposa. Compartir conmigo no solo esta casa, sino toda una vida. Isabel guardó silencio un largo rato y luego sonrió. ¿Y qué hay de mis estudios, de mis planes?
Todo eso se puede combinar. Te ayudaré con tus estudios. Y abriremos el centro médico juntos, yo como inversor y tú como médica y alma del proyecto. ¿Es una propuesta seria? La más seria de mi vida. Isabel lo miró a los ojos. En ellos había una sinceridad que había aprendido a confiar durante esos meses. Sí, dijo ella en voz baja. Acepto. La boda se celebró 6 meses después, cuando el proceso judicial terminó por completo. Fue una ceremonia íntima, solo con sus seres más cercanos. Isabel no quería una gran celebración tan pronto después de todo lo vivido. Esteban, el viejo mayordomo que se había convertido en un miembro más de su familia, la acompañó al altar. Tus padres estarían felices, susurró mientras entregaba su mano a Alejandro. Como testigo actuó la inspectora María Rodríguez, quien se había convertido en una amiga cercana durante la investigación. Tras la ceremonia, los recién casados se fueron de luna de miel a Italia. Alejandro le mostraba a Isabel sus hoteles y le hablaba de sus planes de negocio. Pero lo más importante era que hablaban del futuro, construían planes de vida juntos. ¿Sabes qué he entendido en estos meses?, le dijo Alejandro una noche mientras estaban sentados en la terraza de un hotel con vista al mar. Que la verdadera ceguera no es la de los ojos, sino la del corazón. La avaricia, la envidia, la traición ciegan más que cualquier enfermedad. ¿Y qué da la visión? El amor, la confianza, la honestidad con uno mismo y con los demás. Isabel le tomó la mano. Entonces ambos hemos recuperado la vista. Un año después abrieron el Centro Médico Nueva Vida. Isabel, ya titulada, se especializó en la rehabilitación de personas tras accidentes. Alejandro proporcionaba la financiación y la gestión. El centro rápidamente ganó reputación. Gente de todo el país venía en busca de ayuda. Personas que habían sufrido accidentes, enfermedades, traumas psicológicos. Isabel trabajaba personalmente con cada paciente, ofreciendo no solo sus conocimientos, sino también su alma. Sé lo que es perderlo todo y volver a empezar, les decía. Y sé que es posible encontrar la felicidad después de la tragedia. Alejandro también había cambiado. Ya no fingía ni interpretaba papeles. Su negocio prosperaba, pero ahora dedicaba más tiempo a la filantropía, ayudando a personas en situaciones difíciles. 2 años después, tuvieron una hija. La llamaron Ana, en honor a la madre de Isabel. Ahora lo tenemos todo, dijo Isabel, sosteniendo a la pequeña en brazos. Todo lo que realmente importa, asintió Alejandro. Familia, amor, honestidad mutua. La vida les había enseñado a valorar las alegrías simples, a atesorar cada día y a no dar la felicidad por sentada. Gustavo y Diego cumplían sus condenas en diferentes prisiones. A veces, Isabel recibía cartas de su tío pidiendo perdón y suplicando verla, pero ella no respondía. Algunas traiciones no merecen perdón. El terreno por el que murieron los padres de Isabel fue convertido en un parque conmemorativo. Donde iba a construirse un centro comercial, ahora crecían árboles y había un banco con una placa, en memoria de Miguel y Ana Mendoza. Isabel solía venir allí con su hija y le hablaba de los abuelos que nunca conocería. Eran buenas personas, le decía. Y habrían querido que fuéramos felices. Y la felicidad realmente había llegado a su hogar. No esa felicidad falsa y superficial que se compra con dinero, sino una verdadera, ganada con esfuerzo, basada en la verdad y el amor. Alejandro nunca volvió a usar gafas oscuras. Sus ojos siempre estaban abiertos al mundo, a su familia, a las personas que necesitaban ayuda. E Isabel nunca olvidó la lección que le enseñó la vida: la verdadera ceguera es no poder ver la bondad en las personas, y la verdadera visión es encontrar la luz incluso en las circunstancias más oscuras. Su historia se volvió legendaria entre el personal del centro médico y de los hoteles de Alejandro. Una historia sobre cómo el amor y la verdad siempre triunfan sobre la mentira y la traición. De cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar la verdadera felicidad.
Y cada noche, cuando Isabel y Alejandro acostaban a su hija, se miraban a los ojos y sabían, su camino fue duro, doloroso, lleno de pérdidas. Pero los había llevado exactamente a donde debían estar, el uno con el otro. En un mundo lleno de engaños y traiciones, ellos habían encontrado un refugio de honestidad y amor. Y esa era su mayor victoria,